Saludos, mis estimados estudiantes. Vamos a dar inicio con la clase teórica de esta fecha, 27 de abril del año 2022, con el primer tema ya correspondiente al segundo parcial, que es el tema 8, que el tema denominado elementos que configuran la imagen radiográfica. En una primera instancia ya hemos visto todo lo que es la parte de introducción a lo que es la radiología en sí. A partir de esta etapa, de este tema, nosotros ya lo vamos a ir viendo ya más la parte práctica, ya la parte de técnicas radiográficas y de cómo obtener. Y el primer tema que debemos conocer son cómo está formado una imagen radiográfica, ¿no? Que es muy importante. Las características de una imagen radiográfica ideal, o sea, ¿qué es lo que queremos obtener cuando nosotros tomamos una radiografía? Que la imagen sea del tamaño lo más parecido al objeto real, de la forma lo más parecido al objeto real, que tenga buen detalle y que tenga una buena densidad y contraste. Prácticamente estos 4 puntos, estos 4 aspectos, vienen a determinar la imagen radiográfica ideal que uno quisiera o quiere obtener en el momento de una técnica radiográfica. Vamos a ir viendo todas estas características y cómo podemos obtener esta imagen ideal, conociendo todos estos conceptos en lo que es densidad, contraste, detalle y todo lo referente a la parte de la imagen radiográfica. Existen características visuales en una imagen radiográfica. ¿Cuáles son estas características que nosotros vemos en esta imagen? Vemos una densidad, vemos un contraste y vemos un detalle. ¿Ya? Entonces, las características visuales, donde lo que observamos en una imagen, nosotros vamos a ir viendo 3 tipos. La densidad, el contraste y el detalle. ¿Qué es la densidad? La densidad viene a ser la habilidad de una radiografía de bloquear la transmisión de luz, ¿ya? Quiere decir que cuando tenemos películas muy oscuras, ¿ya? O también podemos tener películas muy claras, ¿no? Entonces, en este caso, aquella película que no va a dejar pasar luz, ¿cuál será? ¿La que es muy oscura o la que es muy clara? ¿No? Entonces, ahí hablamos de que cuando es muy oscura va a evitar de que pase la luz, pero cuando sea muy clara, entonces va a facilitar el paso a través de ella o el paso de la luz. Entonces, ¿cuál es la densidad ideal? Cuando hablamos de densidad, estamos hablando de una imagen que no sea ni muy oscura, pero tampoco muy clara, donde yo pueda determinar y diferenciar todas las estructuras anatómicas, todo lo que es radiolúcido, que es radiopaco, ya habíamos indicado en un inicio, que es radiolúcido, todo lo que son las estructuras no minerales, lo que no contienen elementos minerales, como la encía, tejidos blandos, el aire. Entonces esto nos da radiolúcido. Por lo contrario, nos muestran imágenes radiopacas. ¿Qué estructuras son radiopacas? Aquellos elementos que son mineralizados, que en su contenido tienen elementos minerales. En este caso tenemos el diente, el hueso, restauraciones. Ahora, si nosotros vemos acá, vemos 3 imágenes, densidad baja. ¿A qué lo denominamos como una densidad baja? Cuando la radiografía es muy claro, es muy blanco, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Puede ser a un poco tiempo de exposición, puede ser un poco tiempo de revelado, ¿no? Entonces, esto nos va a determinar una densidad baja, donde la imagen es muy clara. Pero también su contrario, podríamos obtener una densidad muy alta, donde la imagen se vuelva bastante oscura. Ni una ni la otra nos sirve para poder hacer un diagnóstico, porque ya esa característica de la claridad o de la oscuridad, pues ya nos da o nos puede dar formas o estructuras erróneas en la radiografía.
¿Cómo se les muestra acá? Miren acá, incluso parece que acá tuviese caries el diente perfecto, pero no existe acá, miren, pero acá sí parece que hay caries. Y eso es ¿por qué? Porque la densidad es muy alta de la imagen. A diferencia de la densidad baja, aquí este molar no se ve la pulpa, no se diferencia la restauración del diente, entonces esto tampoco nos da o nos sirve para poder realizar diagnósticos. Entonces, ¿qué es una densidad? Es el grado de oscuridad o de claridad que deja pasar la luz, ¿no? No tiene que ser ni muy claro, tampoco debe ser muy oscuro. Cuando es muy claro, densidad baja. Cuando es muy oscuro, densidad alta. ¿Ya? Y debe haber un equilibrio donde nosotros podamos ver y podamos diferenciar lo que es radiolúcido y lo que es radiopaco. Entonces habíamos indicado que los radiolúcidos se refiere a alta densidad de la película y que aparece en gama de colores grises. Miren acá, este es lo radiolúcido. Lo radiolúcido, como les digo, mayormente están los espacios aéreos, el tejido, la pulpa, por ejemplo, tejidos blandos. Entonces, todo esto se va a observar como radiolúcido, oscuro. Quiere decir que tiene una densidad alta, ¿ya? Acá podemos observar, miren, el espacio, que es el espacio aéreo, el ligamento periodontal, la pulpa. Aquí hay una estructura anatómica, que es el agujero mentoniano, que también es radiolúcido porque es hueco, toda estructura hueca, que en su contenido es hueco, que su interior es hueco, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, el tejido blando, que es la encía, también nos va a mostrar radiolúcido. Radiopaco se refiere a áreas de densidades de película baja, o sea que la densidad en la película va a ser baja. Y aparece una gama de colores grises ligeros a blanco. Las estructuras componente mineral en su contenido. Entonces, vamos a ir viendo que las imágenes radiopacas se ven más que todo aquellos elementos que tienen un gran componente mineral. Por ejemplo, el esmalte, la dentina, el hueso, las restauraciones metálicas que van a aparecer también muy radiopacos. ¿Por qué las restauraciones metálicas aparecen más radiopacas? Porque prácticamente en su contenido tienen metálicas. Por ejemplo, la amalgama. La amalgama contiene limadura de plata y mercurio, y estos son metales, ¿no? Las resinas en su contenido contienen bario, entonces este es un metal también, y es por eso también que se observan radiopacos. Factores que afectan la densidad, ¿no? Hace rato les decía, ¿por qué puede ver una imagen muy clara, muy oscura? Entonces, ¿qué factores va a depender o va a afectar la densidad? El revelado, el grosor del paciente, la densidad del objeto y los factores eléctricos. Cuando nosotros veamos el revelado, por ejemplo, acá vemos una imagen donde, ¿qué quiere decir en el revelado? En el revelado yo lo puedo dejar mucho más tiempo la película, más de lo que debería haber dejado. Y esto nos va a llevar a una imagen muy oscura. O, al contrario, puedo haber dejado muy corto tiempo la película en el revelado y por ende me va a dar una imagen muy clara, ¿ya? En el grosor del paciente también, cuando los pacientes son muy gruesos, muy gorditos, y yo utilizo el mismo tiempo de exposición que un paciente normal, pues la imagen me va a parecer clara. ¿Por qué? Porque va a faltar radiación. ¿Por qué? Porque los tejidos son bastante gruesos. Lo contrario en un paciente que sea muy delgadito, un niño, por ejemplo. En un niño que yo utilice el tiempo de exposición de un adulto, obviamente la imagen también. Entonces, a mayor radiación o a mayor grosor de los tejidos, entonces requiere más radiación. Y si no, nos da imágenes claras, ¿no? En la densidad del objeto también. ¿Qué quiere decir la densidad del objeto? También la estructura, prácticamente, si es muy si tiene mucho componente mineral, si tiene poco componente mineral, eso también va a depender mucho de lo que es la imagen que nos va a mostrar en lo que es densidad alta o baja. Y también los factores eléctricos. El factor eléctrico mucho depende de la cantidad de radiación. Si yo le coloco mayor tiempo
coloco mayor tiempo de exposición, o sea, coloco más electricidad, se genera más radiación y al generarse más radiación, entonces el objeto se va a volver más oscuro. Al contrario, si yo utilizo menos factores eléctricos, o sea, menos kilovoltaje, menos radiación, pues la imagen me va a salir muy clara, ¿no? Entonces acá podemos ver ejemplos de una imagen muy oscura que pues se puede deber a qué? A un mayor tiempo de revelado, a un mayor tiempo de exposición, ¿no? Que nos puede dar este tipo de imágenes, ¿no? Acá, como habíamos hablado, en personas gruesas no es lo mismo que en niños, ¿no? Entonces ahí el kilovoltaje ya varía adulta que en un niño. ¿Por qué? Porque el niño tiene huesos pequeños, los tejidos son delgados, ¿no? Entonces, los huesitos son delgados, entonces tenemos que tomar en cuenta que en los niños necesitan menos radiación y los equipos tienen para colocar cuando ustedes atienden en un niño, cuando atienden en un adulto o cuando están en una persona obesa. Tienen esas características o esas opciones para que ustedes puedan reducir o aumentar el tiempo de exposición. Según la densidad de los objetos, existen elementos que son muy radiopacos y también existen elementos que son muy radiolúcidos, ¿no? En la característica del objeto que se va a estudiar. Por ejemplo, entre los muy radiopacos, ¿quiénes están? Los metales. Todos los metales van a salir siempre muy radiopacos. Restauraciones blancas radiopacas, cementos, esmalte, dentina, cemento, hueso cortical, hueso esponjoso, cálculos y ya van cambiando fluidos del cuerpo, restauraciones radiolúcidas, tejidos gruesos y el más radiolúcido, el aire, ¿no? Entonces, fíjense de que existen elementos muy radiolúcidos como también existen elementos muy radioopacos, ¿ya? Entonces, esto va a depender mucho del componente mineral de su estructura en sí, ¿ya? En lo que se va a ir, en el objeto que se va a ir realizando el estudio. También puede existir en una de en las radiografías en relación a la densidad, puede existir una niebla de la película, que es un aumento de la densidad que resulta a causa por diferentes exposiciones, ¿ya? Que se hacen en la misma película, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la película y tomamos una radiografía, ¿ya? Esa radiografía muchas veces puede llegar una radiación secundaria, hay veces es de rebote, hay veces es retrógrada, quiere decir que rebota y vuelve nuevamente a la película, es como lo estuviésemos irradiando nuevamente la película. Y esto puede llegar a provocar una niebla, es como unas nubosidades que aparecen sobre la imagen radiográfica. ¿A qué también se puede deber esto? Cuando las luces de seguridad en el momento del revelado, nosotros revelamos en un cuarto oscuro, prácticamente oscuro. Y tenemos unas luces de seguridad que son unas luces rojas. Pero muchas veces cuando pueden ingresar, el momento que yo estoy revelando, puede estar ingresando alguien y entra un poco de luz, ahí es donde puede pasar esto, ¿no? Cuando las películas son pasadas, cuando ya se han vencido, porque las películas también se pueden vencer, entonces también puede llegar a provocar esa niebla en la película, así como vemos en esta imagen. Miren, aquí está una imagen normal y aquí vemos una imagen con niebla. Entonces, también son varios factores por los que esto puede pasar, ¿no? Entonces, eso también debemos tomar en cuenta. Pasamos al contraste. ¿Qué es el contraste? Es la diferencia de densidades. Hemos visto que las densidades son claras y oscuras, ¿no ve? Ahora, ¿qué es el contraste? Es la cantidad o la diferenciación o las diferentes densidades, porque no todas tienen una misma densidad. Algunos son más claritos, otros son más oscuritos. O sea, pueden ser dos imágenes radiopacas, pero las imágenes radiopacas no son idénticas. Algunas son más radiopacas. Por ejemplo, el esmalte y la dentina. La más radiopaca es el esmalte porque es más mineralizado. La dentina es radiopaca, pero es de menor grado de mineralización. Por ende, no se muestra tan radiopaco. Entonces, el contraste mide eso, las diferentes densidades, sombras blancas, negras y grises que se presentan en la radiografía.
¿no? Prácticamente vamos a ir viendo diferentes densidades que observamos diferentes densidades desde lo que es el blanco. Antes de pasar de lo blanco al oscuro, pues va a ir pasando por diferentes grados de densidades. Y esos grados de densidades lo denominamos contraste. El contraste puede ser alto. Cuando hablamos de contraste alto, cuando existen pocos matices de grises, o sea, no existe tanta diferencia de lo que es más radioopaco a lo que es más radiolúcido, ¿no? Entonces, como por ejemplo vemos acá, miren, de los radiolúcido, solamente un gris y luego ya, perdón, de los radioopaco, gris y luego se vuelve radiolúcido, ¿no? Entonces son pocos matices de gris, no hay mucha diferenciación de densidades. A esto también lo denominan como sirve el contraste alto para la detección de caries. Cuando queremos ver diferenciaciones de caries en las piezas dentarias, nos sirven bastante esto. ¿Por qué? Porque la lesión cariosa nos muestra así, con pocos matices de grises. En cambio, el contraste bajo nos muestra varias diferenciaciones de densidades, ¿no? Entonces, muchos matices de grises. Miren, de lo más radiopaco a lo más radiolúcido. Pero imagínense cuántas tonalidades tienen que ir cambiando hasta llegar a lo que es radiolúcido, ¿no? Entonces, los que tienen muchos matices de grises. También se denomina como la escala de contraste larga, porque tiene varios contrastes, ¿ya? Y esto es bueno o nos sirve para poder diferenciar patologías periapicales o enfermedades periodontales, ¿no? Entonces, el contraste bajo se utiliza específicamente para ver estudios porque va a tener diferentes grados. Entonces, nosotros podemos delimitar la patología, hasta dónde se dirige o cuál es el límite de la lesión que se está generando, ¿no? Entonces, esto lo denominamos como contraste bajo. Y por último, dentro de las características que hemos hablado, vamos a hablar de lo que es el detalle. ¿Qué es el detalle? El detalle, también denominado como nitidez, como definición, como resolución, prácticamente es la nitidez de la imagen. Lo que nosotros queremos obtener cuando tomamos una radiografía es una imagen nítida, donde yo pueda diferenciar lo que es patológico y lo que está sano, donde yo pueda diferenciar lo que es esmalte, lo que es dentina, lo que es hueso. Entonces, esto nos da una resolución, un detalle, una mayor definición, ¿no? Y se entiende entonces con que nosotros podamos visualizar las estructuras más pequeñas, las más finas, nosotros deberíamos visualizarlos en la radiografía, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de detalle, estamos hablando de eso, de que nos va a dar la calidad en lo que se aprecia, por ejemplo, el límite entre dos estructuras, ¿no? Tiene que ser muy específico en lo referente a lo que es el detalle. Esa nitidez, ¿ya? Nos va a dar o va a depender de los bordes o los límites de las estructuras. Mientras los bordes o los límites sean más nítidos, estamos hablando de que estos tengan o tienen un buen detalle, ¿ya? Entonces, mientras más nítida es la imagen, entonces más fácil nos ayuda para el diagnóstico. Ahora, estos límites o bordes, ¿ya? Van a depender del tamaño de la penumbra. ¿Y qué es la penumbra? La penumbra, o también llamada, en este caso es la penumbra y la umbra. ¿Qué es la penumbra? En el área de la película, nosotros vamos a ver una imagen que se llama la umbra, que es prácticamente todo lo que se encuentra dentro de la imagen. ¿Y la penumbra qué es? Los bordes de la imagen, o sea, los límites de la imagen. Si yo veo un diente, todo lo que tiene o lo que está dentro del diente se llama umbra. Y los bordes lo denominamos como penumbra. ¿Ya? Es la zona donde nos muestra la falta de nitidez. Quiere decir que si una imagen no es nítida, pues estos bordes lo vamos a ver borrosos. Quiere decir, la penumbra va a ser borrosa. Y aquí hay un claro ejemplo que mayormente cuando yo doy teóricas presenciales siempre les demuestro con el data, ¿no? Entonces yo coloco mi mano
sobre la imagen, y mientras yo lo alejo, mientras la imagen se aleja de la pizarra, los bordes de la sombra de mi mano aparece así, como vemos acá. O sea, los bordes no son nítidos, parecen distorsionados, como se fija. Pero cuando yo lo voy acercando más y más y más y más hacia la pared o hacia la pizarra, poco a poco esos bordes se van volviendo finos y detallados. A eso nosotros lo denominamos como una imagen nítida o poco nítida, que también se le denomina, ¿no? Entonces, la penumbra, ¿qué vendría a ser? El borde de una imagen o de una estructura que estamos viendo en la radiografía. Y la umbra llegaría a ser la parte central, la masa de la estructura, ¿no? Entonces, esto va a depender, como les digo, de la nitidez que nos va a determinar la imagen, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, miren, aquí tenemos lo que es llega a la pieza de talla, ¿no? Y aquí está la umbra, todo lo que es el desarrollo. Y los bordes es la penumbra, ¿ya? Entonces, los rayos X de uno y otro extremo del objeto pasan por los bordes, miren, aquí los rayos X de acá, pasa, y esta penumbra tiene que ser lo más pequeño posible. Para que una imagen sea bien definida, esa penumbra debe ser fina, pero si la penumbra es amplia, entonces no vamos a tener imágenes nítidas, sino vamos a tener imágenes poco nítidas. Características geométricas, ya estamos hablando de geométricas en lo referente a lo que es forma y tamaño de lo que son las imágenes radiográficas. Dentro de estas características geométricas vamos a ver dos, la magnificación y la distorsión. ¿Qué es la magnificación o también llamado amplificación? La magnificación es el aumento de tamaño de la imagen, ¿ya? Entonces, pero, no existe cambio en su forma, ¿ya? O sea, es una imagen como, por ejemplo, yo lo veo en mi computadora la imagen y yo lo puedo transferir a un data. Eso es una magnificación, una amplificación. Pero esa imagen no se está modificando en su forma, solamente en su tamaño, ¿ya? Eso es lo que se debe tomar en cuenta cuando realizó el estudio de lo que es la magnificación.